Vamos a hablar ahora del tema de la migración de la que nos hemos ocupado en los últimos días aquí en Noticias RCN, lo que está pasando específicamente en Necoclí, que es este municipio que es casi que un paso obligado para todos esos migrantes que vienen de África, de Haití e incluso de Venezuela y que quieren atravesar por el tapón del Darién para llegar hasta Estados Unidos. Pero además de eso, nos hemos encargado de un tema específico y es lo que está pasando con los niños migrantes. Pues mire, le hacemos seguimiento a la Cumbre Internacional de Defensores. ¿Qué es lo que se quiere? Precisamente que distintos países participen de este tema. Esto no solamente es responsabilidad de Colombia o de un solo país. Ya lo decía la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. ¿Qué está pasando con Colombia? Colombia está quedado ensanduchada en medio de una cadena. Y el tema es que cada vez llegan más migrantes de los que están saliendo del país. E incluso nuestro compañero Carlos Arturo Albino estuvo ahí, en Necoclí, viendo la situación en la que se encuentran esos migrantes y en la que se encuentran todos estos niños. No tienen comida, no tienen agua, no tienen baños. Es muy complicado lo que está pasando. Y mira, Andrea, justamente sobre esa situación, hace cerca de una semana conocíamos también el informe de la UNICEF en donde se revelaban que son cerca de 19.000 niños los que han tratado de atravesar justamente todo el país para llegar a Estados Unidos y que han pasado allí por este punto en Necoclí. Más de la mitad de esos niños son menores de 8 años y además revelaban también una cifra aterradora, y es que varios han sido víctimas de abusos sexuales. Pues saludamos hasta ahora en Cartagena al defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, para hablar precisamente sobre estos niños migrantes. Defensor, buen día y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial a la teleaudiencia de Noticias RCN. Defensor, usted a Noticias RCN le reveló una cifra muy preocupante de niños migrantes que han venido atravesando el país solos. Hablemos de esa problemática y si le parece también de los niños que son víctimas de grupos delincuenciales y de qué forma está pasando esto, defensor. Bueno, en lo que va corrido del año encontramos de que por nuestro país han recorrido aproximadamente 95.000 migrantes, de los cuales 19.000 son menores de edad, sobre todo menores de edad no acompañados. A nosotros nos preocupa demasiado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores de edad, también las mujeres lactantes, las mujeres gestantes, las personas en situación de discapacidad y, por supuesto, los adultos mayores que se encuentran en continua y permanente exposición y en situación de riesgo. Señor defensor, usted habla de varios niños que están sin sus padres. En este momento ellos están ¿en dónde? Bajo la protección del ICBF. ¿Quién los está protegiendo? ¿Están en manos de quién? Y quiero preguntarle también por esas dificultades que hay en el tema del idioma, porque sabemos que muchos de los migrantes que están atravesando por allí vienen de África o de Haití, que definitivamente son niños que pues no entienden el español, que es la realidad que se está hablando acá. Por parte de la Defensoría hemos activado todas las rutas para el restablecimiento de los derechos de estos menores, por supuesto permanentemente acompañados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también está en esa importante causa y función cardinal que tienen ellos como Instituto de Protección de la Niñez, la Infancia y la Adolescencia. Defensor, permítame insistirle en un tema. ¿Qué va a pasar y qué van a hacer con todos los países involucrados? Esto está pasando en Necoclí, en Antioquia. Sí, vemos migrantes llegar todos los días. Vemos migrantes que salen, pocos comparado con el número de migrantes que están entrando. ¿A qué conclusiones han llegado? Precisamente el propósito principal de este encuentro internacional de defensores del pueblo y de directores de institutos de derechos humanos es hacer un llamado a los distintos gobiernos, tanto los gobiernos de origen, de tránsito, de acogida, los gobiernos receptores, para que hagamos causa común, que podamos impulsar acciones concretas que nos permitan ser conducidas a soluciones muy puntuales que redunden en beneficio de esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y de alto riesgo. Defensor, quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle también por un tema que está relacionado con los niños y son los niños que tienen hambre en La Guajira, niños que además están muriendo por causas asociadas a la desnutrición. Estábamos hablando hace algunos segundos que son 16.000 casos reportados, pero que hay un subregistro. Ustedes además se han ocupado de este tema. ¿Qué es lo que han encontrado? Porque sabemos que hablan no solamente de hambre, sino además de sed. Nosotros como Defensoría y como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos registrado en los distintos informes defensoriales y los documentos de análisis sobre esta situación
tan preocupante como es la situación de desnutrición, sobre todo en las poblaciones con enfoque diferencial. Encontramos en las comunidades indígenas una profunda crisis en materia de desnutrición y de sed. Lo hemos denunciado, hemos exhortado al gobierno de orden local, a los gobiernos departamentales y nacionales y por supuesto a las agencias de cooperación internacional que juegan un papel fundamental y determinante para poder contrarrestar este flagelo que azota a nuestros menores, a nuestros niños de Colombia.